La historia de América se forjó con sangre, y es que desde la colonización, incluso un poco antes, las potencias más fuertes se imponían ante aquellas que no lo eran. Hoy nos adentraremos a lo más profundo de Sudamérica y exploraremos la historia del conflicto bélico más violento de toda la región, la Guerra de la Triple Alianza. Pero antes vamos a conocer un poco sobre la protagonista y quizás la nación que más perdió en este conflicto bélico. La independencia de Paraguay en 1811 marcó un hito crucial en su historia, dando paso a la creación de un país independiente. Uno de los personajes más destacados de esta etapa fue José Gaspar Rodríguez Francia, conocido como el Doctor Francia, quien lideró el proceso independentista y fue designado como dictador del país. Francia implementó reformas sociales políticas controvertidas, enfrentando presiones de países vecinos como Buenos Aires y Brasil. Francia fortaleció el Estado y combatió la corrupción, intervino en la Iglesia Católica y promovió la educación pública gratuita. En el ámbito económico, transformó el Estado en el principal regulador y promotor, realizando una reforma agraria y controlando el comercio exterior para evitar la dependencia externa. A pesar de la oposición interna y externa bajo el liderazgo de Francia, algunos visitantes describieron a Paraguay como un país tranquilo, con una población que vivía de su propio trabajo y sin corrupción. Para 1962, Francisco Solano López fue el segundo presidente constitucional de Paraguay. Durante su gobierno se modernizó el país, se trajo mucha cultura europea, se construyeron caminos públicos, se ampliaron los arsenales y la fundición de hierro, se extendió la red ferroviaria y se crearon escuelas en todo el país, se fundaron hospitales y se otorgaron becas estudiantiles para ir a Europa. A pesar de todos estos avances, se le criticaba por conducir un gobierno de terror con numerosas ejecuciones sumarias. El inicio de la guerra, que marcaría con sangre la historia de Paraguay, se debió a un conflicto interno de uno de sus vecinos, Uruguay, donde se estaba librando una guerra civil entre los militantes del Partido Blanco contra los del Partido Colorado, estos últimos apoyados por Brasil. En 1864, una intervención militar brasileña en Uruguay desencadenó una crisis en Paraguay. El presidente paraguayo Francisco Solano López, quien temía la pérdida de independencia de Uruguay y la amenaza brasileña para su nación, rechazó la intervención y le declaró la guerra a Brasil, iniciando la campaña ofensiva conocida como Mato Grosso, donde Paraguay obtuvo una victoria estratégica contra Brasil. A pesar de los planes de López de enviar tropas a Uruguay, Brasil comenzó el sitio de su capital, Montevideo, en 1865, cambiando drásticamente el panorama político. El presidente uruguayo, antes aliado de Paraguay, fue reemplazado por uno favorable a Brasil. En respuesta, Paraguay decidió atacar Río Grande del Sur, pero Argentina negó el paso por su territorio, lo que llevó a Paraguay a declararle la guerra. El 13 de abril, Paraguay capturó buques argentinos, lo que conllevó a que los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Argentina y la antigua aliada Uruguay se reunieran en Buenos Aires para negociar un tratado que prometía terminar con la guerra, enfrentándose todos a Paraguay. Este tratado daría inicio a la Guerra de la Triple Alianza, que marcó un periodo oscuro en la historia de Paraguay y tuvo consecuencias devastadoras para todo el país. La guerra entró en una segunda fase con la ofensiva paraguaya en territorio argentino y brasileño. Se dividió en dos columnas. El ejército paraguayo avanzó estratégicamente. Se libraron feroces batallas con pérdidas significativas para todos los bandos.
Aunque los paraguayos lograron victorias tácticas, los aliados comenzaron a acumular fuerzas y bloquear los ríos que conducían a Paraguay. El pueblo paraguayo había estado fanáticamente comprometido con la guerra. Como resultado, luchó hasta el punto de disolverse. La guerra dejó a Paraguay completamente postrado. Su población, de aproximadamente 525.000 habitantes, se redujo a unos 221.000 en 1871, de los cuales solo 28.000 eran hombres. Durante la guerra, los paraguayos sufrieron no solo del enemigo, sino también de la desnutrición, las enfermedades y del dominio de su presidente que los había llevado en este conflicto, quien torturó y mató a muchos de los suyos. La guerra también destruyó la infraestructura y los sistemas de comunicación del país, como la fundición de hierro, el arsenal, el artillero y el ferrocarril. La guerra también tuvo consecuencias indirectas, como que Paraguay no experimentó la migración a gran escala que sí tuvieron sus vecinos y que sí les favoreció. Al terminar las hostilidades en 1870, Argentina y Brasil tomaron control de mucho territorio que antes era de Paraguay. Se vio sometido a un gobierno provisional nombrado por los brasileños y su anterior desarrollo económico se quedó completamente rezagado. Ambos países exigieron una gran indemnización que nunca fue pagada y ocuparon Paraguay hasta 1876. Mientras tanto, los colorados habían logrado el control de Uruguay y lo mantuvieron hasta 1958. Después del gobierno provisional, Paraguay transitó hacia la democracia, aunque persistieron algunas tendencias autocráticas. En la década de 1930 se libró la Guerra del Chaco con Bolivia por el control de Chaco Boreal, resultando en el predominio paraguayo en la región disputada. Destaca también la larga dictadura de Alfredo Stroessner desde 1954 a 1989, que surgió en el contexto de la Guerra Fría y la oposición conservadora a los movimientos izquierdistas. Stroessner reprimió toda disidencia y fue derrocado en 1989, dando paso a la transición hacia el sistema democrático con la Constitución de 1992. Hoy día, Paraguay es un país de ingreso medio alto y se ubica entre los 10 países latinoamericanos con mayor PIB per cápita nominal. En 2021, la economía de Paraguay creció 4.1%, impulsado por la recuperación de los servicios y de la manufactura. Para el 2023, era el tercer país con mayor crecimiento de Latinoamérica.